Capítulo 2. El cerebro ansioso. Cómo crear nuevos hábitos. Primero, un día a principios de la década de 1900, a Claude C. Hopkins, un destacado ejecutivo estadounidense, un viejo amigo le propuso una nueva idea comercial. Según explica, el amigo había descubierto un producto increíble y estaba convencido de que iba a ser un éxito. Era una pasta de dientes, un mejunje espumoso y mentolado que llamó Pepsodent. Había algunos inversores arriesgados interesados. Uno de ellos tenía dudosos negocios de tierras, otro se rumoreaba que mantenía contactos con la mafia. Pero esta empresa, le prometió su amigo, iba a hacer algo grande. De ser así, Hopkins accedería a ayudarles a diseñar una campaña publicitaria a nivel nacional. En aquellos tiempos, Hopkins estaba en la cima de una industria en auge que apenas existía hacía unas pocas décadas, la publicidad. Hopkins fue el hombre que convenció a los estadounidenses para que compraran la cerveza Schlitz, haciendo alarde de que la compañía limpiaba las botellas con vapor a presión, eso sí, sin mencionar que todas las demás las limpiaban con el mismo método. Había seducido a millones de mujeres para que compraran el jabón Palmolive, proclamando que Cleopatra se había lavado con él, a pesar de las acaloradas protestas de los indignados historiadores. Hizo famoso el trigo hinchado, diciendo que lo disparaban con armas hasta que el grano se hinchaba 8 veces su tamaño. Había convertido docenas de productos desconocidos, los Quaker Oats, los neumáticos Goodyear, la escoba para alfombras Bissell, el cerdo con judías de Van Camp, en marcas archiconocidas. Y con todo ello, se había hecho tan rico que en el bestseller de su autobiografía, Mi vida en la publicidad, dedicó largos pasajes a sus dificultades para gastar tanto dinero. Pero Claude Hopkins fue más conocido por la serie de normas que acuñó para explicar cómo crear nuevos hábitos entre los consumidores. Estas normas transformarían las industrias y acabarían convirtiéndose en los conocimientos clásicos que han de tener todos los comerciales, reformadores de la educación, profesionales de la salud pública, políticos y ejecutivos. Incluso en la actualidad, las normas de Hopkins influyen en todas las cosas, desde cómo compramos artículos de limpieza hasta los instrumentos que utilizan los estados para erradicar enfermedades. Son fundamentales para crear cualquier rutina nueva. Sin embargo, cuando su viejo amigo fue a verle con la idea de Pepsodent, el publicista mostró poco interés. No era ningún secreto que la salud dental de los estadounidenses estaba en franco declive. A medida que la nación se enriquecía, las personas habían empezado a comprar mayor cantidad de alimentos azucarados y procesados. Cuando el gobierno empezó a reclutar hombres para la Primera Guerra Mundial, había tantos reclutas con caries que los oficiales dijeron que la mala higiene dental era un riesgo para la seguridad nacional. No obstante, Hopkins sabía que vender pasta de dientes era un suicidio financiero. Ya había todo un ejército de vendedores a domicilio intentando vender dudosos polvos y elixires dentales, que en su mayoría se habían arruinado en el intento. El problema era que casi nadie compraba pasta de dientes, porque a pesar de los problemas dentales de la nación, casi nadie se cepillaba los dientes. Así, Hopkins reflexionó un poco sobre la propuesta de su amigo y rechazó la oferta. Le dijo que prefería seguir con los jabones y los cereales. No veía la forma de enseñar a la gente de la calle los tecnicismos de la pasta de dientes, explicó Hopkins en su autobiografía. Sin embargo, su amigo era insistente. Fue a verle una y otra vez, apelando al considerable ego de Hopkins, hasta que éste accedió. Al final accedí a dirigir la campaña si me concedía un paquete de acciones, escribió Hopkins. Su amigo aceptó. Sería la decisión financiera más inteligente de Hopkins. A los 5 años de haber iniciado su sociedad, Hopkins convirtió Pepsodent en uno de los productos más conocidos sobre la Tierra, y en ese proceso ayudó a crear el hábito de cepillarse los dientes que se expandió por Estados Unidos con increíble rapidez. Pronto todo el mundo, desde Shirley Temple hasta Clark Gable, alardeaba de su sonrisa Pepsodent. En 1930, Pepsodent ya se vendía en China, Sudáfrica, Brasil, Alemania y en casi todas partes donde Hopkins podía comprar anuncios. Una década después de la primera campaña Pepsodent, los encuestadores descubrieron que cepillarse los dientes se había convertido en un ritual diario para más de la mitad de la población estadounidense. Hopkins había ayudado a instaurar el cepillado de dientes como una actividad cotidiana. El secreto de su éxito, según diría el propio Hopkins posteriormente, fue que descubrió un tipo de señal y una recompensa que alimentaban un hábito en particular. Fue una alquimia tan poderosa que incluso hoy en día los gigantes de los productos de consumo, diseñadores de videojuegos, empresas alimentarias, hospitales y millones de vendedores de todo el mundo todavía usan el mismo principio básico. Eugene Paulinos enseñó el bucle del hábito,
Pero fue Claude Hopkins quien demostró cómo se pueden cultivar y desarrollar los nuevos hábitos. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Hopkins? Creó un deseo. Y resulta que ese deseo es lo que hace que funcionen las señales y las recompensas. Es lo que alimenta el bucle del hábito. Una de las tácticas características de Claude Hopkins a lo largo de su carrera fue descubrir detonantes sencillos que convencieran a los consumidores a utilizar sus productos cada día. Vendió los copos de avena Quaker Oats, por ejemplo, como un cereal para el desayuno que proporcionaba energía durante 24 horas, pero solo si comías un bol cada mañana. Anunció tónicos que curaban los dolores de estómago, de articulaciones, los problemas cutáneos y trastornos propios de la mujer, pero solo si se tomaba el medicamento cuando aparecían los primeros síntomas. Al poco tiempo, la gente devoraba los copos de avena nada más levantarse y echaba mano de las botellitas marrones siempre que sentía algún indicio de cansancio o indigestión, que con suerte se producía al menos una vez al día. Para vender Pepsodent, Hopkins necesitó algo que justificara el uso diario de la pasta de dientes. Se sentó a leer un montón de libros de texto sobre odontología. Era una lectura muy poco amena, escribiría más adelante. Pero a mitad de uno de los libros encontré una referencia a las placas de mucina adheridas a los dientes, que después denominé la película. Eso le dio una idea muy atractiva. Decidió anunciar esta pasta de dientes como un artículo de belleza para combatir esa película turbia. Al concentrarse en la película dental, Hopkins parecía no darse cuenta de que esa película siempre había cubierto los dientes de las personas y que hasta ahora no parecía haberle preocupado a nadie. La película es una membrana que se genera de forma natural en los dientes y que no depende de lo que comes ni del número de veces que te cepilles los dientes. La gente nunca le había prestado demasiada atención y no había muchas razones para pensar que ahora iba a hacerlo. Podemos eliminar la película comiendo una manzana, pasándonos un dedo por encima de los dientes, cepillándonos o enjuagándonos la boca vigorosamente con algún líquido. La pasta de dientes no aportaba nada para eliminar la película. De hecho, uno de los principales investigadores sobre odontología de aquellos tiempos dijo que todas las pastas de dientes, especialmente Pepsodent, eran absolutamente inútiles. Eso no impidió que Hopkins explotara su descubrimiento. Llegó a la conclusión de que allí estaba la señal que desencadenaría el hábito. Las ciudades no tardaron en llenarse de anuncios de Pepsodent. Basta con que pases la lengua por encima de los dientes, decía uno. Notarás una película. Eso es lo que hace que se decoloren y favorece que se carien. Mira cuántos dientes bonitos se ven por todas partes, decía otro anuncio que presentaba bellezas sonrientes. Millones de personas están usando un nuevo método para lavarse los dientes. ¿Por qué ha de tener una mujer una película turbia en sus dientes? Pepsodent elimina la película. El atractivo de estos llamamientos era que se basaban en una señal, la película dental, que era universal e imposible de ignorar. Resulta que cuando se le pide a alguien que se pase la lengua por encima de los dientes, es probable que se pase la lengua por encima de los dientes. Y al hacerlo, es probable que note una película. Hopkins había encontrado una señal sencilla, que había existido desde hacía una eternidad y tan fácil de activar que un anuncio podría hacer que la gente obedeciera automáticamente. Además, la recompensa, tal como la visualizó Hopkins, era incluso más atractiva. A fin de cuentas, ¿quién no quiere ser más guapo? ¿Quién no desea tener una sonrisa más bonita? Especialmente cuando lo único que hace falta es un rápido cepillado con Pepsodent. Concepto de Hopkins del bucle del hábito Pepsodent. Tras el lanzamiento de la campaña, hubo una semana de tranquilidad, luego dos, pero a la tercera semana se produjo una explosión de la demanda. Había tantos pedidos que la empresa no daba abasto. En 3 años, el producto pasó a ser internacional y Hopkins diseñaba anuncios en español, alemán y chino. Al cabo de una década, Pepsodent era uno de los productos más vendidos del mundo. Fue la pasta de dientes más vendida en Estados Unidos durante más de 30 años. Ganaron miles de millones con las ventas. Antes de la aparición de Pepsodent, solo el 7% de los estadounidenses tenían pasta de dientes en sus botiquines. Tras una década de que la campaña de Hopkins alcanzara ámbito nacional, ese porcentaje había ascendido al 65%. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, los militares restaron importancia a su preocupación sobre la salud dental de los reclutas porque muchos soldados se cepillaban los dientes todos los días. Gané $1 millón con Pepsodent, escribió Hopkins a los pocos años del producto apareciera en los comercios. La clave, según él mismo dijo, fue que había aprendido la psicología humana correcta. Esa psicología se basaba en 2 reglas básicas. En primer lugar, encontrar una señal sencilla y evidente. En segundo lugar, definir claramente las recompensas. Si acertabas con esos 2 elementos, prometía Hopkins, era como hacer magia. Veamos lo que pasó con Pepsodent. Identificó una señal, película dental,
digital y una recompensa, dientes bonitos, que persuadió a millones de personas a empezar a realizar este ritual diario. Incluso hoy, las reglas de Hopkins son un clásico de los libros de texto de marketing y en las que se basan millones de campañas publicitarias. Esos mismos principios se han utilizado para crear miles de hábitos, muchas veces sin que nadie se dé cuenta de lo que se acercan a la fórmula de Hopkins. Los estudios relativos a las personas que han empezado con éxito nuevas rutinas para hacer ejercicio, por ejemplo, han demostrado que es más fácil que sean capaces de seguirlas si eligen una señal específica, como salir a correr en cuanto llegan a casa después del trabajo, y una recompensa clara, como tomarse una cerveza o mirar la televisión por la noche sin sentirse culpables. Las investigaciones sobre las personas que siguen una dieta revelan que crear nuevos hábitos alimenticios requiere una señal predeterminada, como planificar los menús con antelación y recompensas simples cuando se ciñen a sus intenciones. Ha llegado el momento en que la publicidad, en ciertas manos, ha alcanzado la categoría de ciencia, escribió Hawkins. La publicidad, que en su momento fue una apuesta, se ha convertido así, bajo una dirección competente, en una de las empresas comerciales más seguras. Esto es ciertamente un logro. No obstante, resulta que las dos reglas de Hopkins no bastan. También hay una tercera regla que se ha de cumplir para crear un hábito, una regla tan sutil que el propio Hopkins confió en ella sin conocer su existencia. Lo explica todo, desde por qué es tan difícil no caer en la tentación de la caja de donuts hasta cómo salir a correr por la mañana se puede convertir en una rutina que no nos suponga ningún esfuerzo. Segundo, científicos y ejecutivos de marketing de Procter & Gamble estaban reunidos alrededor de una mesa destartalada en una pequeña habitación sin ventanas, leyendo la transcripción de una entrevista con una mujer que tenía 9 gatos, hasta que alguien se atrevió a decir lo que todos estaban pensando. Si nos despiden, ¿qué es lo que sucede exactamente?, preguntó ella. ¿Se presentan los guardias de seguridad y nos acompañan a la puerta, o recibimos algún tipo de notificación previa? El líder del grupo, que había sido una promesa en una compañía llamada Drake Stimson, la miró fijamente. No lo sé, respondió. Tenía el pelo enredado, los ojos cansados. Nunca imaginé que las cosas podrían ir tan mal. Me dijeron que dirigir este proyecto era como si fuera una promoción. Era el año 1996 y el grupo de la mesa estaba descubriendo, a pesar de las aseveraciones de Cloud Hopkins, lo poco científico que puede llegar a ser el proceso de vender un producto. Todos trabajaban para una de las mayores firmas de productos de consumo del planeta, la compañía de las patatas chips Pringles, de Oil of Olay, de las toallitas de papel Bounty, de los cosméticos CoverGirl, de Dawn, Downy y Duracell, así como de docenas de otras marcas. P&G recopilaba más datos que casi ninguna otra empresa mercantil de la Tierra y confiaba en complejos métodos estadísticos para elaborar sus campañas de marketing. La empresa era muy buena para idear métodos de venta. Tan solo en el mercado de los detergentes para la ropa, sus productos eran los que se utilizaban en una de cada 2 cargas de lavadora en Estados Unidos. Los beneficios ascendían a 35,000 millones al año. Pero el equipo de Stimson, al que se le había encomendado la misión de diseñar la campaña publicitaria de uno de los productos estrella de P&G, estaba al borde del fracaso. La compañía había invertido millones de dólares en diseñar un aerosol que eliminaba los malos olores de casi cualquier tejido. Y los investigadores de esa diminuta habitación sin ventanas no tenían ni idea de qué hacer para que la gente lo comprara. El aerosol había sido creado hacía 3 años, cuando uno de los químicos de P&G estaba trabajando con una sustancia denominada hidroxipropilbetaciclodextrina, o HPBCD, en un laboratorio. El químico era fumador. Su ropa solía oler a cenicero. Un día, después de haber estado trabajando con la HPBCD, al llegar del trabajo, su esposa fue a recibirle a la puerta. ¿Has dejado de fumar?, le preguntó. No, respondió él, poniéndose en guardia. Su esposa llevaba años sermoneándole para que dejara de fumar. Eso parecía algún truco psicológico retorcido. Pues no hueles a tabaco, le dijo ella. Al día siguiente volvió al laboratorio y empezó a experimentar con la HPBCD y varios olores. Enseguida reunió cientos de frascos con trozos de tela que olían a perro mojado, puros, calcetines sudados, comida china, camisas con olor a humedad y toallas sucias. Al poner HPBCD en agua y rociarla sobre las muestras, los olores eran atraídos hacia las moléculas químicas. Al secarse la tela, el olor había desaparecido. Cuando el químico explicó su descubrimiento a los ejecutivos de P&G, quedaron fascinados. Las investigaciones de mercado habían revelado durante años que los consumidores deseaban algo que fuera capaz de quitar los malos olores, no enmascararlos, sino eliminarlos. Un equipo de investigadores entrevistó a los clientes en sus casas y descubrió que muchos de ellos dejaban sus blusas o pantalones
pantalones a la intemperie tras haber estado la noche antes en un bar o en una fiesta. La ropa me huele a tabaco cuando llego a casa, pero no quiero que me cueste un lavado en seco cada vez que salgo, dijo una mujer. P&G vio en ello una oportunidad e inició un proyecto de máximo secreto para transformar el HPBCD en un producto viable. Invirtieron millones de dólares en perfeccionar la fórmula. Al final, fabricaron un líquido incoloro e inodoro que podía eliminar casi cualquier mal olor. La tecnología para su fabricación era tan avanzada que finalmente la NASA lo utilizaría para limpiar el interior de sus naves espaciales cuando regresaban de una misión. Lo mejor de todo es que su fabricación era barata, no dejaba manchas, y podía hacer que cualquier sillón apestoso, chaqueta vieja o el olor del interior de un coche manchado, que se le fuera el hedor. P&G había apostado muy fuerte por ese proyecto, pero esperaba ganar miles de millones si daba con la campaña publicitaria correcta. Decidieron ponerle por nombre Febreze y le pidieron a Stimson, un ex niño prodigio de 31 años, experto en matemáticas y psicología, que dirigiera el equipo de marketing. Stimson era alto y atractivo, con mentón fuerte, voz suave y gusto por la cocina selecta. Preferiría que mis hijos fumaran hierba a que comieran en McDonald's, le dijo una vez a un compañero. Antes de trabajar en P&G, había pasado 5 años en Wall Street creando modelos matemáticos para elegir acciones. Cuando se trasladó a Cincinnati, donde se hallaba la central de P&G, le contrataron para ayudar a dirigir varias áreas de negocios importantes, entre las que se incluían el suavizante para la ropa Bounce y las barritas aromáticas Downy para la secadora. Pero Febreze era diferente. Era una oportunidad para lanzar un producto de una categoría totalmente nueva. Añadir algo que no se había visto antes en un carro de la compra de un consumidor. Lo único que necesitaba Stimson era cómo convertir Febreze en un hábito, y el producto desaparecería volando de los comercios. Pero, ¿cuánto iba a costar eso? Stimson y sus colaboradores decidieron introducir Febreze en unos mercados de prueba: Phoenix, Salt Lake City y Boise. Volaron hasta allí y repartieron muestras. Luego preguntaron a las personas si podían ir a visitarlas a sus casas. En el transcurso de 2 meses visitaron cientos de hogares. El primer gran avance fue cuando visitaron a una guarda forestal de Phoenix. Era una mujer de casi 30 años que vivía sola. Su trabajo consistía en atrapar a los animales que habían salido del desierto. Atrapaba coyotes, mapaches y algún que otro puma, y mofetas. Muchas, pero que muchas mofetas, que con frecuencia la rociaban cuando las atrapaba. Soy soltera y me gustaría encontrar a alguien con quien poder tener hijos, le dijo la guardabosques a Stimson y a sus colaboradores cuando la entrevistaban en su sala de estar. Tengo muchas citas. Bueno, quiero decir que creo que soy atractiva, soy inteligente y me considero un buen partido. Pero les explicó que su vida amorosa era un fracaso, porque en su vida todo olía a mofeta. Su casa, su camioneta, su ropa, sus botas, sus manos, sus cortinas, incluso su cama. Había probado todo tipo de remedios, compraba jabones y champúes especiales, ponía velas y usaba sofisticadas máquinas para lavar la moqueta. Nada le había funcionado. Cuando tengo una cita, me viene un tufillo a mofeta y empiezo a obsesionarme con ello, les dijo. Empiezo a preguntarme, ¿lo estará oliendo él? ¿Y si le llevo a casa y se quiere marchar? El año pasado salí 4 veces con un chico realmente agradable, me gustaba y esperé mucho a invitarle a venir a mi casa. Al final vino y pensé que todo iba muy bien, pero al día siguiente me dijo que quería darse un respiro. Fue muy educado, pero todavía me pregunto si fue por el olor. Bueno, me alegro de que hayas tenido la oportunidad de probar Febreze, le dijo Stimson. ¿Qué te ha parecido? Le miró con lágrimas en los ojos. Quiero darle las gracias, le dijo. Este spray ha cambiado mi vida. Cuando le dieron las muestras de Febreze, se fue a casa y roció el sillón, las cortinas, las alfombras, el cubrecama, sus tejanos, su uniforme, su coche. Se le acabó una muestra y abrió otra y acabó de rociar el resto de las cosas. Les dije a todos mis amigos que vinieran, les contó. Ya no notan el olor, se ha ido. Entonces lloraba ya con tanta fuerza que uno de los colaboradores de Stimson la estaba consolando dándole palmaditas en el hombro. Muchas gracias, les dijo. Ahora me siento libre. Gracias. Su producto es muy importante. Stimson se puso a olfatear la sala de estar. No notaba nada. Vamos a hacer un buen negocio con este producto, pensó. Stimson y su equipo regresaron a la central de P&G y empezaron a revisar la campaña publicitaria en la que estaban a punto de enfrascarse. La clave para vender Febreze era transmitir esa sensación de alivio que sintió la guarda forestal. Tenían que vender Febreze como algo que permitiera a la gente deshacerse de olores incómodos. Todo ello era afín a las normas de Cloud Hopkins o a los modelos modernos que llenaban los libros de texto de las escuelas empresariales. Querían que la publicidad fuera sencilla, encontrar una señal evidente y definir la recompensa con claridad. Diseñaron 2 anuncios para la televisión.
En el primero aparece una mujer hablando de la sección de fumadores de un restaurante. Siempre que iba a comer allí le olía la chaqueta a tabaco. Una amiga le dice que si usa Febreze eliminará el olor. La señal, el olor a tabaco. La recompensa, eliminar el olor de la ropa. En el segundo anuncio aparece una mujer a la que le preocupa su perra, Sophie, que tiene la costumbre de sentarse en el sofá. Sophie siempre olerá a Sophie, dice, pero con Febreze ahora mis muebles ya no tienen por qué oler. La señal, la mascota huele, problema que tienen 70 millones de hogares con mascotas. La recompensa, una casa no tiene por qué oler a residencia canina. Stimson y sus colaboradores empezaron a lanzar los anuncios en 1996 en las mismas ciudades donde habían hecho las pruebas. Repartieron más muestras, pusieron los anuncios en los buzones y pagaron a los dueños de los supermercados para que pusieran pilas de Febreze cerca de las cajas registradoras. Luego se sentaron a esperar y a pensar en qué se iban a gastar sus ingresos. Pasó una semana, dos, un mes, 2 meses. Las ventas empezaron siendo débiles y fueron a peor. La compañía alarmada mandó investigadores a las tiendas para averiguar qué estaba sucediendo. Las estanterías estaban llenas de sprays de Febreze que nunca se habían tocado. Empezaron a visitar a las amas de casa a las que les habían dado muestras. «Oh, sí», dijo una de ellas a uno de los investigadores de P&G. «El spray, ya me acuerdo. Veamos». La mujer se puso de rodillas en la cocina y empezó a buscarlo en el armario de debajo del fregadero. «Lo usé un tiempo y luego me olvidé de él. Creo que está por ahí al fondo». Se levantó. «¿Quizás está en el escobero?» Se dirigió hacia él y apartó algunas escobas. «Sí, aquí está. ¿Lo ven? Está casi lleno. ¿Quieren que se lo devuelva?» Febreze era invendible. Para Stimson esto fue un desastre. Los ejecutivos rivales de otras divisiones vieron una oportunidad en este fracaso. Había oído comentarios de que algunas personas estaban conspirando para cargarse su Febreze y hacer que le reasignaran los productos para el cabello. Nicky Clark, una gama de productos que equivalía a ser desterrado a Siberia. Uno de los presidentes de una de las divisiones de P&G convocó una reunión urgente y anunció que tenían que frenar las pérdidas ocasionadas por Febreze antes de que los miembros de la junta empezaran a hacer preguntas. El jefe de Stimson se levantó e hizo una exaltada petición. «Todavía hay una oportunidad para darle la vuelta a todo esto», dijo. «Al menos preguntemos a nuestros especialistas qué es lo que está pasando». P&G recientemente había reclutado científicos de Stanford, Carnegie Mellon y de otras universidades que se suponía que eran expertos en psicología del consumo. El presidente de la división accedió a darle un poco más de tiempo al producto. Así que al equipo de Stimson se unió un nuevo grupo de investigadores y empezaron a hacer más entrevistas. Su primera intuición de por qué estaba fracasando el producto fue cuando visitaron la casa de una mujer en las afueras de Phoenix. Olieron sus 9 gatos antes de entrar. Sin embargo, la casa por dentro estaba limpia y ordenada. La mujer les explicó que era un poco maniática de la limpieza. Pasaba el aspirador todos los días y no le gustaba tener las ventanas abiertas porque entraba polvo. Cuando Stimson y los científicos entraron en su sala de estar, que es donde vivían los gatos, el olor era tan fuerte que a uno de ellos le entraron náuseas. «¿Qué hace usted para el olor a gato?», le preguntó uno de los científicos. «Normalmente no es un problema», respondió la mujer. «¿Con qué frecuencia nota usted el olor?» «Oh, una vez al mes», contestó. Los investigadores se miraron entre ellos. «¿Lo nota ahora?», le preguntó uno. «No», respondió ella. Ese mismo patrón se repitió en docenas de visitas a casas con olores fuertes. La gente no podía detectar la mayor parte de los olores desagradables que tenían en su vida. Si vives con 9 gatos, acabas por no notar el olor. Si fumas, el tabaco perjudica tanto tu capacidad olfativa que no notas el olor a humo. Con los olores sucede algo peculiar. Hasta los más fuertes dejamos de notarlos cuando estamos siempre expuestos a ellos. Stimson se dio cuenta de que esa era la razón por la que nadie usaba Febreze. La señal para el producto, lo que se suponía que iba a desencadenar su uso diario, les pasaba inadvertida a las personas que más lo necesitaban. Simplemente no notaban los malos olores con la suficiente frecuencia como para desencadenar un hábito regular. El resultado era que Febreze terminaba enterrado en el fondo de un armario. Las personas con más motivos para utilizar el spray no notaban nunca los olores que deberían haberles recordado que su sala de estar necesitaba un rociado. El equipo de Stimson regresó a la central y se reunió en la sala de reuniones sin ventanas, a releer la transcripción de la mujer que tenía 9 gatos. La psicóloga preguntó qué sucedía si los despedían. Stimson se llevó las manos a la cabeza. Si no podía venderle Febreze a una mujer con 9 gatos, se preguntaba, ¿a quién se lo iba a vender? ¿Cómo creas un nuevo hábito de consumo cuando no hay ningún desencadenante para el uso, cuando los consumidores que más lo necesitan no aprecian la recompensa? Tercero, el laboratorio de Wolfram Schultz, profesor de neurociencia de la Universidad de Cambridge, no es un lugar muy agradable. Algunos de sus colegas han descrito su mesa de despacho como un agujero negro donde los documentos se pierden para siempre.
o como una placa de Petri, donde los organismos pueden crecer a su gusto y descontroladamente durante años. Cuando Schultz ha de limpiar algo, lo cual no es muy habitual, no utiliza sprays o limpiadores. Moja una servilleta de papel y frota con fuerza. Si la ropa le huele a tabaco o a pelo de gato, no se da cuenta o no le importa. No obstante, los experimentos que Schultz ha dirigido durante los últimos 20 años han revolucionado nuestra comprensión sobre cómo interactúan las señales y las recompensas. Él ha explicado por qué algunas señales y recompensas tienen más poder que otras, y ha proporcionado un mapa científico que explica por qué Pepsodent fue un éxito, cómo algunos fanáticos de las dietas y de hacer ejercicio cambian sus hábitos con tanta rapidez, y por último, qué fue necesario para que se vendiera Febreze. En la década de 1980, Schultz formaba parte de un grupo de científicos que estudiaba los cerebros de los monos cuando aprendían a realizar ciertas tareas, como tirar de palancas o abrir cierres. Su meta era averiguar qué partes del cerebro eran las responsables de las acciones nuevas. Un día observé esto y me interesó, me dijo Schultz. Nació en Alemania y ahora cuando habla inglés se parece un poco a Arnold Schwarzenegger si Terminator fuera un miembro de la Real Sociedad. A algunos de los monos que observamos les encantaba el zumo de manzana y a otros les encantaba el zumo de uva. Y me empecé a preguntar, ¿qué está sucediendo dentro de sus cabezas? ¿Por qué distintas recompensas afectan al cerebro de distintas formas? Schultz inició una serie de experimentos para descifrar cómo actúan las recompensas en el terreno neuroquímico. Con el avance de la tecnología, en la década de 1990 tuvo acceso a aparatos similares a los que usaban los investigadores en el MIT. Pero a Schultz no le interesaban las ratas, prefería a monos como Julio, un macaco de 3 kilos y ojos castaños, al que le había insertado un electrodo muy fino en el cerebro que le permitía observar su actividad neuronal a medida que se iba produciendo. Un día, Schultz colocó a Julio en una silla, en una habitación poco iluminada, y encendió el monitor del ordenador. El trabajo de Julio consistía en tirar de una palanca siempre que aparecieran figuras de colores, pequeñas espirales amarillas, garabatos rojos, líneas azules en la pantalla. Si Julio tiraba de la palanca cuando aparecía la figura, le caía una gota de zumo de mora por el tubo que colgaba del techo y que le llegaba a los labios. A Julio le gustaba el zumo de mora. Al principio no estaba muy interesado en lo que sucedía en la pantalla. Pasaba la mayor parte del tiempo intentando salir de la silla, pero en cuanto probó la primera dosis, enseguida se concentró en el monitor. Cuando empezó a comprender, a través de docenas de repeticiones, que las figuras que veía en la pantalla eran una señal para una rutina, tirar de la palanca, que tenía una recompensa, zumo de mora. Comenzó a mirar fijamente a la pantalla con la intensidad de un láser. No se movía. Cuando aparecía un garabato amarillo, tiraba de la palanca. Cuando veía una línea azul, saltaba. Y cuando llegaba el zumo, se lamía los labios con satisfacción. Respuesta de recompensa cuando Julio recibe el zumo. Mientras Schultz monitorizaba la actividad en el cerebro de Julio, descubrió un patrón. Siempre que el mono recibía su recompensa, su actividad cerebral ascendía en pico, dando a entender que experimentaba felicidad. Una transcripción de esa actividad neurológica muestra el aspecto del cerebro de un mono cuando dice «tengo recompensa». Schultz repitió el mismo experimento infinidad de veces y siempre registró esa respuesta neurológica. Cada vez que Julio recibía el zumo, aparecía el patrón de «tengo recompensa» en el ordenador conectado a la sonda que tenía en la cabeza. Paulatinamente, desde la perspectiva neurológica, la conducta de Julio se convirtió en un hábito. Señal, rutina, recompensa. Bucle del hábito. No obstante, lo que más le interesaba a Schultz era cómo cambiaban las cosas a medida que avanzaba el experimento. Cuando el mono fue adquiriendo más práctica en la conducta, a medida que el hábito se hacía más fuerte, el cerebro de Julio empezó a esperar el zumo de mora. Las ondas de Schultz registraban el patrón de «tengo recompensa» en cuanto Julio veía las formas en la pantalla antes de que llegara el zumo. La respuesta de recompensa se produce antes de que llegue el zumo. Es decir, las figuras que aparecen en la pantalla se han convertido en una señal no solo para tirar de la palanca, sino también para una respuesta de placer dentro de su cerebro. Julio empezó a esperar su recompensa en cuanto veía las espirales amarillas y garabatos rojos. Entonces Schultz modificó el experimento. Antes, Julio recibía el zumo cada vez que tiraba de la palanca. Ahora había veces que el zumo no llegaba, aunque Julio lo hiciera bien, o llegaba con cierto retraso, o estaba aguado y era la mitad de dulce. Cuando el zumo no caía, caía tarde o estaba diluido, Julio se enfadaba y emitía ruidos de descontento, se quedaba abatido. Dentro de su cerebro, Schultz pudo observar que estaba surgiendo un nuevo patrón, el ansia. Cuando Julio esperaba el zumo pero no lo conseguía,
Dentro de su cerebro aparecía un patrón neurológico asociado al deseo y a la frustración. Cuando veía la señal, empezaba a anticipar una felicidad alimentada por el zumo. Pero si este no llegaba, esa felicidad se convertía en un deseo que, si no quedaba satisfecho, le conducía a la ira o a la depresión. Los investigadores de otros laboratorios descubrieron patrones similares. Otros monos fueron entrenados para esperar el zumo siempre que veían una figura en la pantalla. Entonces los investigadores intentaban distraerlos. Abrían la puerta del laboratorio para que pudieran salir y jugar con sus amigos. Les ponían comida en un rincón para que pudieran comer si abandonaban el experimento. En los monos que no habían desarrollado un hábito fuerte, las distracciones funcionaban. Se escapaban de sus sillas, dejaban la sala y no volvían a mirar hacia atrás. No habían aprendido a desear el zumo. Sin embargo, cuando el mono había desarrollado el hábito, una vez que su cerebro esperaba la recompensa, las distracciones no tenían ningún atractivo. El animal se sentaba a mirar el monitor y tiraba de la palanca una y otra vez, aunque le estuvieran ofreciendo comida o le dieran la oportunidad de salir afuera. La expectación y el fuerte deseo eran tan intensos que los monos empezaban a quedarse enganchados a sus pantallas. Del mismo modo que un ludópata sigue jugando en una máquina tragaperras aunque haya perdido sus ganancias. Esto explica por qué son tan poderosos los hábitos, porque crean deseos neurológicos. La mayoría de las veces estos deseos van apareciendo de forma tan gradual que realmente no somos conscientes de su existencia, por lo tanto desconocemos su influencia. Pero cuando asociamos las señales a ciertas recompensas, surge un fuerte deseo subconsciente en nuestro cerebro que activa el bucle del hábito. Un investigador de Cornell, por ejemplo, descubrió con qué fuerza pueden afectarnos el deseo de comida y los olores en nuestra conducta, cuando observó dónde estaban situadas las tiendas Cinnabon en los centros comerciales. La mayoría de los vendedores de comida sitúan sus paradas en patios dedicados a la restauración, pero Cinnabon intenta colocar sus tiendas lejos de los otros restaurantes o paradas. ¿Por qué? Porque los ejecutivos de Cinnabon quieren que el olor de los rollitos de canela esté circulando siempre por los pasillos y esquinas para que las personas que están comprando empiecen inconscientemente a desear un rollito. Cuando el consumidor gira la esquina y se encuentra con la tienda de Cinnabon, ese deseo es una bestia hambrienta dentro de su cabeza y automáticamente irá a buscar su monedero. El bucle del hábito empieza a activarse porque ha surgido un deseo. No hay nada programado en nuestro cerebro que haga que veamos una caja de donuts y que automáticamente deseemos darnos un banquete de dulce, me dijo Schultz. Pero cuando el cerebro aprende que la caja de donuts contiene apetitoso azúcar y otros hidratos de carbono, empezará a esperar el subidón del azúcar. Nuestro cerebro nos dirigirá hacia la caja. Luego, si no nos comemos el donut, se sentirá decepcionado. Para entender este proceso, veamos cómo surgió el hábito de Julio. Primero veía una figura en la pantalla. Con el tiempo aprendió que cuando aparecía una figura significaba que era el momento de realizar la rutina, así que tiraba de la palanca. Y de este modo Julio recibía una gota de zumo de mora, señal, rutina, recompensa. Esto es aprendizaje básico. El hábito solo surge cuando Julio empieza a ansiar el zumo al ver la señal. Cuando ya exista esa ansia, Julio actuará automáticamente. Seguirá el hábito rutina, señal, recompensa en ciclo, bucle del hábito de Julio. Así es como se crean nuevos hábitos, uniendo una señal, una rutina y una recompensa, y luego cultivando un fuerte deseo que es el que conduce al hábito. Por ejemplo, veamos el hábito de fumar. Cuando un fumador ve la señal, es decir, un paquete de Marlboro, su cerebro empieza a esperar un chute de nicotina. Ansias de nicotina, señal la caja, rutina, fumar, recompensa, calmar las ansias. La mera visión de los cigarrillos es suficiente para que el cerebro ansíe una dosis de nicotina. Si no llega, aumenta el deseo hasta que el fumador se fuma uno sin pensarlo. Veamos lo que sucede con el correo electrónico. Cuando oímos el aviso en el ordenador o vibra un smartphone por la llegada de un nuevo mensaje, el cerebro empieza a esperar la distracción momentánea que ofrece la apertura de un correo electrónico. Esa expectativa, si no queda satisfecha, puede aumentar hasta encontrarnos en una reunión llena de ejecutivos ansiosos que están revisando sus ruidosas Blackberries por debajo de la mesa, aunque probablemente solo se trate de los últimos resultados de la liga que le proporciona el programa Fantasy Football. Por otra parte, si alguien desconecta el zumbido y por lo tanto elimina la señal, puede trabajar durante horas sin pensar en revisar su buzón de entrada. Ansias de distracción, señal, notificación de celular, rutina, ver y distraerse, recompensa, distraerse. Los científicos han estudiado los cerebros de los alcohólicos, fumadores y adictos a la comida
y han medido los cambios en su neurología, las estructuras de sus cerebros y la circulación de sustancias neuroquímicas dentro de su cerebro a medida que se van instaurando los deseos. Dos investigadores de la Universidad de Michigan escribieron que los hábitos especialmente fuertes producen reacciones similares a las adicciones, de modo que desear se convierte en una ansia obsesiva que puede obligar a nuestro cerebro a poner el piloto automático, incluso ante la presencia de fuertes disuasorios como perder la reputación, el trabajo, el hogar y la familia. Sin embargo, estos deseos no tienen el control absoluto sobre nosotros. En el capítulo siguiente explicaremos los mecanismos que pueden ayudarnos a no caer en las tentaciones. Pero para superar el hábito, hemos de reconocer qué ansia está guiando nuestra conducta. Si no somos conscientes de la expectación, somos como esos compradores que, atraídos por una fuerza invisible, terminan en la tienda de Cinnabon. Para comprender el poder que tienen los deseos para crear hábitos, veamos cómo surge el de hacer ejercicio. En 2002, un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Nuevo México querían comprender por qué las personas hacen ejercicio habitualmente. Estudiaron a 266 individuos, la mayoría de los cuales hacían ejercicio al menos 3 veces a la semana. Descubrieron que muchos habían empezado a correr o a levantar pesas casi por antojo, o porque de pronto tenían tiempo libre, o porque querían liberarse de una situación de estrés inesperado en sus vidas. Sin embargo, la razón por la que continuaron, porque se convirtió en un hábito, era debido a la recompensa específica que empezaron a ansiar. En un grupo, el 92% de las personas dijeron que hacían ejercicio habitualmente porque las hacía sentirse bien. Habían desarrollado la expectativa y el ansia de conseguir las endorfinas y otras sustancias neuroquímicas que proporcionaba el ejercicio. En otro grupo, el 67% de las personas dijeron que hacer ejercicio les aportaba un sentimiento de realización personal. Habían llegado a desear regularmente ese sentimiento de triunfo a raíz de su actuación. Y esa autorrecompensa era suficiente para transformar la actividad física en un hábito. Si quieres empezar a correr cada mañana, es esencial que elijas una señal sencilla, como atarte siempre las zapatillas deportivas antes de desayunar o dejarte la ropa preparada cerca de la cama, y una recompensa clara, como una buena comida al mediodía, el sentimiento de realización personal por haber corrido los kilómetros que te habías propuesto, o la dosis de endorfinas que consigues después de salir a correr. Pero innumerables estudios han demostrado que una señal y una recompensa no bastan por sí solas. No son suficientes para que se instaure un nuevo hábito. Solo cuando tu cerebro empieza a esperar la recompensa, el ansia de endorfinas o el sentimiento de realización personal, el acto de atarte cada mañana a las zapatillas de correr se convierte en un hábito. La señal, además de desencadenar una rutina, también ha de desencadenar un fuerte deseo por la recompensa. Quiero preguntarle por un problema personal, le dije a Wolfram Schultz, el neurocientífico, después de que me hubiera explicado cómo surgían los deseos, ansias de sentirse realizado. Señal, zapatos de correr, rutina, correr, recompensa, sentirse realizado. Tengo un niño de 2 años y cuando estoy en casa dándole de cenar, croquetas de pollo o cosas por el estilo, sin darme cuenta, tomo una y me la como. Es una costumbre, y ahora me estoy engordando. Todo el mundo lo hace, dijo Schultz. Él tiene 3 hijos. Ahora ya son todos adultos. Cuando eran pequeños, él también picaba de su cena sin darse cuenta. En algunos aspectos somos como monos. Cuando vemos pollo o patatas fritas sobre la mesa, nuestro cerebro empieza a esperar esa comida aunque no tengamos hambre. Nuestro cerebro la desea. Francamente, a mí ni siquiera me gusta ese tipo de comida, pero de pronto me cuesta frenar ese impulso. En cuanto me la como, siento ese placer de haber satisfecho un deseo. Es vergonzoso, pero así es como funcionan los hábitos. Creo que he de estar agradecido, prosiguió, porque ese mismo proceso es el que me ha permitido crear buenos hábitos. Trabajo mucho porque tengo la esperanza de sentir el orgullo de hacer un descubrimiento. Hago ejercicio porque espero el sentimiento de bienestar. Solo desearía poder elegir mejor. Cuarto, tras su desastrosa entrevista con la mujer de los gatos, el equipo de Drake Stimson de P&G empezó a buscar recursos externos para conseguir ayuda. Empezaron a recopilar información sobre nuevos experimentos como los conducidos por Wolfram Schultz. Pidieron a un catedrático de la Facultad de Ciencias Empresariales de Harvard que realizara pruebas con las campañas publicitarias de Febreze. Entrevistaron cliente por cliente en busca de algo que pudiera darles una señal para conseguir que Febreze se convirtiera en un producto de uso habitual. Un día fueron a hablar con una mujer que vivía en las afueras cerca de Scottsdale. Tendría unos 40 años y tenía 4 hijos. Tenía la casa razonablemente limpia. Para sorpresa de los investigadores, estaba encantada con Febreze. Lo uso cada día, les dijo. ¿De verdad?, dijo Stimson.
La casa tampoco parecía ser un lugar con problemas de olores. No había mascotas, no fumaba nadie. ¿Cómo es eso? ¿Qué olores quiere eliminar? No lo utilizo para olores específicos, respondió la mujer. Bueno, sabe usted, tengo chicos. Están en la pubertad y si no limpian sus habitaciones huelen mal, pero no lo uso de ese modo. Lo utilizo cuando hago la limpieza habitual, un par de rociadas de spray cuando termino de hacer una habitación. Es una buena forma de hacer que todo huela bien, de darle el toque final. Le preguntaron si podían observarla cuando hacía la limpieza. En el dormitorio hacía la cama, ahuecaba las almohadas, estiraba las sábanas y luego cogía el Febreze y rociaba el edredón cuando ya lo había alisado. En la sala de estar rastreador, recogía los zapatos de sus hijos, limpiaba la mesita de centro y rociaba Febreze sobre la alfombra recién aspirada. Es agradable, ¿sabe? Les dijo. El rociado es como una pequeña celebración cuando ya he terminado una habitación. Al ritmo que usaba Febreze, Stimson calculó que gastaría el frasco en unas 2 semanas. Con el paso de los años, P había recopilado miles de horas de videos de personas limpiando sus casas. Cuando los investigadores regresaron a Cincinnati, algunos pasaron una noche revisando las cintas de video. A la mañana siguiente, uno de los científicos pidió a todos los miembros del equipo de Febreze que se reunieran con él en la sala de conferencias. Había seleccionado la cinta de una mujer de 26 años y con 3 hijos, haciendo la cama. Arreglaba las sábanas y colocaba bien las almohadas. Luego sonreía y se marchaba de la habitación. ¿Habéis visto eso?, preguntó entusiasmado el investigador. Puso otro vídeo. Una mujer joven de pelo castaño estiraba un cubrecama de colores, arreglaba las almohadas y sonreía al contemplar su obra. Ahí lo tenemos de nuevo, dijo el investigador. El vídeo siguiente mostraba a una mujer con ropa deportiva arreglando su cocina y limpiando la encimera antes de desperezarse relajadamente. El investigador miró a sus colaboradores. ¿Lo habéis visto?, les preguntó. Todas hacen algún gesto relajante o de felicidad cuando terminan de limpiar. Podemos hacer algo con esto. ¿Y si Febreze fuera algo que sucede al final de nuestra rutina de tareas domésticas, en lugar de al principio? ¿Y si fuera la parte divertida de hacer que algo esté más limpio? El equipo de Stimson realizó una prueba más. Anteriormente, la campaña publicitaria del producto se había basado en eliminar los malos olores. La compañía hizo nuevas etiquetas que mostraban ventanas abiertas y ráfagas de aire fresco. Se añadió más perfume a la receta, así que en vez de neutralizar los olores, Febreze tuvo su propio olor característico. Los anuncios de la televisión mostraban a mujeres rociando camas recién hechas y ropa recién lavada. El primer eslogan había sido "Saca los malos olores de la ropa". Lo cambiaron por el de "Limpia los olores cotidianos". Cada cambio fue diseñado para apelar a una señal diaria específica: limpiar una habitación, hacer la cama, pasar el aspirador por la alfombra. En cada una de ellas, Febreze era la recompensa, el olor agradable que queda al final de la limpieza. Pero lo más importante es que cada anuncio estaba calculado para despertar un fuerte deseo, que las cosas huelan tan bien como corresponde a su aspecto cuando se ha terminado el ritual de hacer limpieza. La ironía es que un producto diseñado para destruir los olores se transformó en lo opuesto. En lugar de eliminar los olores de la ropa sucia, se convirtió en un ambientador para dar el toque final cuando todo está limpio. Cuando los investigadores regresaron a los hogares de los clientes, tras haber lanzado la nueva campaña publicitaria y haber distribuido las botellas con el nuevo formato, en la prueba de mercado descubrieron que algunas amas de casa habían empezado a esperar, ansiar el aroma de Febreze. Una mujer dijo que cuando se le acababa la botella, rociaba la ropa con perfume diluido. "Si no huelo a algo agradable al final, no me parece que esté limpio", les dijo. La guarda forestal que tenía el problema de los malos olores nos mandó en una dirección errónea, me dijo Stimson. Nos hizo pensar que Febreze tendría éxito al facilitar una solución al problema. Pero ¿quién quiere admitir que su casa apesta? Le estábamos dando un enfoque erróneo. Nadie desea la ausencia de olor. Por otra parte, muchas personas desean notar un olor agradable después de haberse pasado 30 minutos limpiando. Ansia de olor a limpio señal, ver máquina de limpiar, rutina, limpiar, recompensa, olor a limpio. El bucle del hábito de Febreze. El relanzamiento de Febreze tuvo lugar en el verano de 1998. A los 2 meses se habían duplicado las ventas. En un año, los clientes habían gastado más de $230 millones en el producto. Desde entonces, Febreze ha lanzado docenas de productos derivados: ambientadores, velas, detergentes para la ropa y sprays para cocinas, que, dicho sea de paso, ahora suponen unas ventas de más de $1.000 millones anuales. Al final,
P&G empezó a informar a los clientes que, además de oler bien, Febreze también acababa con los malos olores. Stimson tuvo un ascenso y su equipo recibió primas. La fórmula había funcionado. Encontraron señales sencillas y evidentes. Habían definido claramente la recompensa. Pero solo cuando hubieron creado un fuerte deseo, el de hacer que todo oliera tan bien como su aspecto, Febreze se convirtió en un éxito. Ese deseo es una parte esencial de la fórmula para crear nuevos hábitos que Cloud Hopkins, el anunciante de Pepsodent, nunca reconoció. Hopkins, en los últimos años de su vida, se dedicó a dar conferencias. Sus charlas sobre las leyes de la publicidad científica atrajeron a miles de personas. Desde los escenarios, solía compararse con Thomas Edison y George Washington y lanzar predicciones descabelladas para el futuro. La de los coches voladores era su favorita. Pero jamás mencionó los deseos intensos o raíces neurológicas del bucle del hábito. Al fin y al cabo, todavía pasarían otros 70 años hasta que los científicos del MIT, Wolfram Schultz, llevaran a cabo sus experimentos. ¿Cómo se las arregló para crear un hábito tan poderoso como el de cepillarse los dientes sin el beneficio de esas conclusiones? Bueno, en realidad, sí se aprovechó de los principios que acabaron descubriendo en el MIT y en el laboratorio de Schultz, aunque en aquel tiempo nadie lo supiera. Las experiencias de Hopkins con Pepsodent no fueron tan directas como él las describe en sus memorias. Aunque alardeaba de haber descubierto la fantástica señal de la película dental, y se enorgullecía de haber sido el primero en ofrecer a los clientes la clara recompensa de los dientes bonitos, resulta que él no fue el que originó esas tácticas, ni mucho menos. Veamos, por ejemplo, algunos de los otros anuncios de pastas de dientes que llenaban las revistas y periódicos antes de que Hopkins conociera la existencia de Pepsodent. Los ingredientes de este preparado están especialmente diseñados para evitar la formación de depósitos de sarro en el cuello de los dientes, rezaba un anuncio del dentífrico Dr. Sheffield's Cream Dentifrice, anterior a Pepsodent. Limpia esa capa sucia. Tu esmalte blanco está escondido bajo una capa de película, rezaba otro anuncio que aparecía mientras Hopkins revisaba su bibliografía sobre odontología. Sanitol Toothpaste restaura rápidamente la blancura original eliminando la película. El encanto de una agradable sonrisa depende de la belleza de tus dientes, proclamaba un tercer anuncio. Unos dientes bellos y suaves como el satén suelen ser el secreto del atractivo de una chica guapa. Utilice SS White Toothpaste. Docenas de publicistas habían usado anteriormente el mismo lenguaje que Pepsodent, años antes de que Hopkins entrara en el juego. Todos los anuncios prometían eliminar la película dental y ofrecían la recompensa de unos dientes blancos y hermosos. Ninguno había funcionado. Pero cuando Hopkins lanzó su campaña, las ventas de Pepsodent se dispararon. ¿Por qué fue diferente Pepsodent? Porque el éxito de Hopkins fue inducido por los mismos factores que hicieron que el mono Julio tirara de la palanca y que las amas de casa rociaran con Febreze sus camas recién hechas. Pepsodent creó un deseo. Hopkins no menciona ninguno de los ingredientes de Pepsodent en su autobiografía, pero la etiqueta de la pasta dental revela algo interesante. A diferencia de otros dentífricos de la época, Pepsodent contenía ácido cítrico, así como menta y otras sustancias químicas. El inventor de Pepsodent utilizó esos ingredientes para hacer que la pasta de dientes tuviera un sabor fresco, pero también tuvieron otro efecto imprevisible. Esas sustancias son productos irritantes que generan una sensación de frescor y picor en la lengua y las encías. Después de que Pepsodent empezara a ser líder en el mercado, los investigadores de la competencia se pusieron manos a la obra para averiguar el porqué. Se encontraron con que los clientes les decían que se daban cuenta de que se olvidaban de utilizar Pepsodent, porque echaban en falta ese frescor y picor en la boca. Esperaban, ansiaban esa ligera irritación. Si no la sentían, no notaban la boca limpia. Cloud Hopkins no estaba vendiendo dientes hermosos, estaba vendiendo una sensación. Cuando la gente empezó a desear sentir ese refrescante picor, tras haberlo asociado a la limpieza, el cepillado se convirtió en un hábito. Cuando otras compañías descubrieron lo que realmente estaba vendiendo Hopkins, empezaron a imitarle. En unas pocas décadas, casi todas las pastas de dientes contenían aceites y sustancias químicas que provocaban ese picor en las encías. Pronto Pepsodent dejó de ser la más vendida. Incluso hoy, casi todas las pastas de dientes contienen aditivos con la única finalidad de provocar ese picor al final del cepillado. Ansia de sensación de picor, señal, sensación incómoda en la boca, rutina, cepillarse los dientes, recompensa, dientes relucientes y sensación cómoda. El verdadero bucle del hábito de Pepsodent. Los consumidores necesitan algún tipo de señal de que el producto está funcionando, me dijo Tracy Sinclair, directora de la línea de productos Oral-B y de la pasta de dientes Crest Kids Toothpaste. Podemos hacer que la pasta de dientes tenga cualquier sabor, arándanos, té verde, y siempre y cuando produzca un picor refrescante, la gente sentirá que tiene la boca limpia. El picor no hace que la pasta dentífrica sea más eficaz,
Simplemente convence a la gente de que está haciendo su trabajo. Cualquiera puede utilizar esta fórmula básica para crear sus propios hábitos. ¿Quieres hacer más ejercicio? Elige una señal como ir al gimnasio en cuanto te levantas y una recompensa como tomarte un batido después de cada sesión de ejercicio. Luego piensa en ese batido o en la dosis de endorfinas que vas a sentir. Permítete esperar la recompensa. Al final, ese deseo te facilitará acudir al gimnasio todos los días. ¿Quieres generar un nuevo hábito alimentario? Cuando los investigadores adscritos al National Weight Control Registry, Registro Nacional para el Control del Peso, un proyecto que implicaba a más de 6,000 personas que habían perdido más de 15 kilos, examinaron los hábitos de las personas que habían tenido éxito con sus dietas, descubrieron que el 78% desayunaba cada mañana, una comida marcada por una hora del día. Pero la mayoría de esas personas también habían visualizado una recompensa específica para ceñirse a su dieta, un bikini que querían ponerse o el orgullo que sentirían al pesarse cada día, algo que habían elegido cuidadosamente y que realmente querían. Cuando aparecían las tentaciones, se concentraban en el deseo de esa recompensa y cultivaron esa ansia hasta que se convirtió en una ligera obsesión. Y lo que descubrieron fue que los fuertes deseos de esa recompensa superaban a la tentación de dejar la dieta. El ansia condujo al bucle del hábito. Para las empresas, entender la ciencia del ansia es revolucionario. Existen docenas de rituales diarios que deberíamos realizar cada día y que jamás se convierten en hábitos. Deberíamos controlar nuestro consumo de sal y beber más agua. Deberíamos comer más verduras y menos grasas. Deberíamos tomar vitaminas y ponernos cremas de protección solar. Los hechos no podrían ser más claros en este último frente. Aplicar un poco de protección solar en la cara cada mañana reduce significativamente la probabilidad de padecer cáncer de piel. Sin embargo, aunque todo el mundo se cepilla los dientes, menos del 10% de los estadounidenses se aplica crema de protección solar. ¿Por qué? Porque no hay ningún deseo que haya convertido la protección solar en un hábito. Algunas compañías intentan conseguirlo fabricando cremas fotoprotectoras con sensación de picor o algo que les recuerde a los consumidores que se han puesto la crema. Esperan que desencadene un deseo del mismo modo de la boca, nos recuerda que hemos de cepillarnos los dientes. Han utilizado tácticas similares en cientos de otros productos. Que haga espuma es una gran recompensa, dijo Sinclair, la directora del producto. El champú no tiene por qué hacer espuma, pero añadimos sustancias espumosas porque la gente espera eso cada vez que se lava el pelo. Lo mismo sucede con el detergente para la ropa. Y con la pasta de dientes. Ahora todas las compañías añaden lauril sulfato de sodio para que la pasta de dientes haga más espuma, no limpia más, pero la gente se siente mejor cuando tiene un montón de espuma en la boca. Cuando el cliente empieza a desear esa espuma, se empieza a desarrollar el hábito. Los deseos intensos son los que conducen a los hábitos, y descubrir cómo crear un fuerte deseo hace que crear un nuevo hábito sea más sencillo. Esto es tan cierto hoy en día como lo fue hace casi un siglo. Cada noche, millones de personas se lavan los dientes para notar esa sensación de picor. Cada mañana, millones de personas se ponen sus zapatillas deportivas para obtener la dosis de endorfinas a la que se han acostumbrado. Y cuando llegan a casa después de limpiar la cocina o arreglar sus dormitorios, algunas echarán un poco de Febreze.